Buenos días, sean bienvenidos todos ustedes nuevamente a esta Cátedra Internacional de Gestión Cultural Inés Amor. Y bueno, continuamos con nuestro programa, El sector cultural tras la pandemia, reflexiones críticas. Esta vez vamos a empezar un nuevo foro, Pensar la justicia cultural en tiempos de crisis. La justicia cultural es un tema muy afín a la cátedra, es más, desde que estábamos en el mundo tangible, era el primer tema que íbamos a tratar. Y bueno, pues resulta muy pertinente en estos tiempos, porque además es la justicia cultural en tiempos de crisis en México. Vamos, este nuevo foro está coordinado justamente por nuestro conductor del día de hoy, nuestro entrevistador, Jacobo Dayan, que es el titular de la Cátedra Mandela, y por Iván Ruiz, titular del Instituto de Investigaciones Estéticas, que este año cumple nada más y nada menos que 85 años. Creo que sus fundadores no se imaginaban que en un momento dado íbamos a estar en el mundo de la virtualidad con tanto entusiasmo y tan productivamente. Bueno, pues ahora nuestro entrevistador, Jacobo Dayan, va a ocuparse del tema destrucción del patrimonio cultural como crimen de guerra. ¿Cómo y quién protege el patrimonio de la humanidad? Algo que nos atañe a todos los seres humanos y muy concretamente en este país que tenemos pues un patrimonio tan rico y a la vez tan abandonado en estos momentos. Está Jacobo Dayan con nosotros, el titular de la Cátedra Nelson Mandela, Nera y Jimena Medellín, a la cual él va a entrevistar. Bienvenidas sean todos ustedes. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas por chat y que podremos tener momentos para responderlas. Muchas gracias, bienvenidos Jacobo y Jimena. Gracias, Graciela. Gracias a la Cátedra Inés Amor, a la Coordinación de Difusión Cultural, al Instituto de Investigaciones Estéticas y particularmente muchas gracias, Jimena, por haber aceptado la entrevista, que pues vamos a tratar de hacerla más que entrevista, una charla entre amigos, entre colegas, sobre estos temas que hemos venido trabajando desde hace muchos años, que tienen que ver con los crímenes que atañen a la comunidad internacional. Jimena Medellín es egresada de la Ibero, es abogada egresada de la Ibero, con maestría en Notre Dame y doctorado aquí en la UNAM. Hoy en día se desempeña como profesora investigadora del CIDE. Jimena, gracias por estar acá. Jacobo, un gusto enorme. Muchos saludos a ti y a todas las personas que nos siguen hoy en este mundo ya virtual. Así es. Pues tratando de dar primero un marco general sobre la protección a patrimonio, me gustaría, Jimena, que explicaras qué es el derecho penal internacional, cómo surge y qué tipo de crímenes son aquellos que atañen a este área del derecho. Sí, el derecho penal internacional es un área más o menos de reciente reconocimiento, ¿no? Que va evolucionando sobre todo a partir de los juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, de los juicios de Nuremberg y de Tokio, aunque hay otros precedentes previos que también se pueden considerar interesantes. Y la idea es pensar que hay crímenes que atañen tanto a toda la humanidad que merecen a veces ser también sancionados por la comunidad internacional, por un tribunal internacional, sobre todo cuando los estados que deberían de sancionar esos crímenes no han podido o no han querido sancionarlos, ¿no? Entonces, para eso se van generando distintos mecanismos. Ahora el más importante, que nos atañe más a México, es la Corte Penal Internacional. Es otra de las muchas cortes internacionales, pero a diferencia, digamos, de la Corte Internacional de Derechos Humanos, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional únicamente enjuicia a personas físicas, o sea, a sujetos, no enjuicia a estados. Y los enjuicia básicamente, o se puede enjuiciar a personas físicas, a un expresidente o presidente en funciones, a un exmandatario, a un líder de una milicia, a un servidor público. Los puede enjuiciar por 4 categorías de crímenes en particular: genocidio, crímenes de agresión, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que es el que más nos atañe para la plática de hoy. Así es, y tratando de dar un contexto, nada más para explicar qué es cada uno de ellos, el genocidio es el crimen, es el intento de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Nada más estos grupos, repito, étnico, racial, nacional y religioso. Los crímenes contra la humanidad son aquellos ataques generalizados o sistemáticos
contra población civil, una serie de 11 actos entre los que se incluye, por ejemplo, la tortura, la esclavitud, el asesinato, la desaparición. Entonces son ataques generalizados o sistemáticos, ya sea del Estado o grupos organizados. Los crímenes de guerra son aquellos que se cometen, y ahí entraremos más a detalle, en conflictos armados, y el crimen de agresión tiene que ver con el inicio de hostilidades entre dos naciones, claro, a grandes rasgos. Pensando sobre todo en la protección o la importancia que es no interferir o no tomar medidas agresivas en contra de la integridad territorial y política, ¿no? Ahí va como el corazón del tema de agresión. Pero como Así dices, es. lo que más nos ataña o a lo que más vamos a entrar el día de hoy son a los crímenes de guerra. Así es, porque lo que tiene que ver con destrucción de patrimonio está englobado en los crímenes de guerra. Y como decíamos, este marco normativo lo que hace es tratar de proteger a la humanidad de aquellos crímenes considerados los que atentan en mayor medida a la dignidad humana y a la comunidad internacional. Por lo que después de la Segunda Guerra Mundial se fue conformando este marco normativo que se ha ido solidificando con la creación de distintos tribunales en el camino, hasta la creación de la Corte Penal Internacional, que entraremos más adelante a ella, ya en siglo XXI, es decir, casi 60 años después del final, o 50 y tantos años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Pero como bien decías, Jimena, este marco no nace necesariamente después de la Segunda Guerra Mundial, sino viene ya precedido por otros marcos que, sobre todo en los crímenes de guerra, ya venían de tiempo atrás conformando una serie de convenciones que la humanidad decidió irse poniendo para regular de alguna manera la, entre comillas, ética durante los conflictos armados, sí, conformando lo que conocemos como el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, que es precisamente la finalidad del derecho internacional humanitario, es tratar de limitar la afectación o, sí, los daños que sufren personas y bienes civiles, personas que no participan en las hostilidades o han dejado de participar en las hostilidades, y bienes de carácter civil, y ahí están particularmente abarcados bienes dedicados a temas culturales, a temas religiosos, educativos, etcétera, de las hostilidades que son comunes dentro de un conflicto armado, ¿no? Entonces, normalmente eso, el derecho internacional humanitario lo hace estableciendo ciertas protecciones, como por ejemplo impedir que las personas civiles sean sean objeto de un ataque directo por parte de los combatientes o de las partes que participan en un conflicto. Y por el otro lado, también estableciendo una serie de limitaciones en lo que se llaman los medios y métodos de guerra. ¿No? ¿Qué tipo de armas se pueden utilizar? ¿Qué tipo de bombas? Sobre todo para evitar, por ejemplo, algo que está mucho en la discusión, son las llamadas bombas de racimo, que son básicamente muchas bombas adentro de una bomba grande, y entonces cuando se expulsa la bomba se abren unas compuertas y van expulsando lo que ya van a ser los aparatos explosivos o las municiones explosivas, pero con la inercia misma con la que va moviéndose la bomba, eso implica que la bomba tiene un track de destrucción enorme, ¿no? Entonces, tiene una posibilidad muy limitada de realmente seleccionar y afectar únicamente el objetivo que se busca. Y por eso las Tendría que bombas ser de un racimo, objetivo militar. claro, tiene que ser un objetivo militar. Las bombas de racimo normalmente se utilizan cuando quieres destruir un objetivo muy largo, como una pista de aterrizaje, como una vía ferroviaria que se esté utilizando para fines militares. Pero si utilizas una bomba de racimo cuando quieres destruir un edificio que puede llegar a estar cerca, por ejemplo, de una zona arqueológica, de un edificio reconocido por su calidad cultural, entonces esa misma medio de guerra puede afectar toda mucha más infraestructura que el objetivo militar en sí mismo, ¿no? Y los métodos de guerra también son aquellas estrategias que tampoco están permitidas en la guerra. En este caso, por ejemplo, sería particularmente relevante la prohibición de utilizar bienes culturales para actividades militares, a menos que haya una necesidad militar imperativa, o sea, algo importantísimo que se tenga que cumplir. No se puede utilizar porque eso en sí mismo pondría a los bienes culturales en riesgo, ¿no? Entonces,
Lo que es importante es sí reconocer que las guerras son un escenario, o los conflictos armados son un escenario muy destructivo, que es difícil, o por lo menos no hemos logrado como humanidad erradicar los conflictos armados, pero que sí hay formas en las que vamos mejorando la protección, sobre todo aquí sí después de el caos que fue la destrucción cultural durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La destrucción que vivió en distintas ciudades de Europa de monumentos históricos, de construcciones de una importancia religiosa enorme, e incluso del saqueo de bienes, que, porque también cuando hablamos de bienes culturales no solamente hablamos de edificios, hablamos de obras de arte, hablamos de manuscritos, hablamos de libros, hablamos de todo un conjunto de aquello que realmente entendemos como los medios a través de los que se proyecta la cultura de la humanidad, ¿no? Y ahí, bueno, nadie mejor que tú para conocer el impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial en la destrucción, pillaje, saqueo, secuestro incluso, ¿no? Pérdida de muchísimas obras que aún se siguen localizando y se siguen buscando recuperar después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ciertamente sí, la Segunda Guerra Mundial, como en muchos otros temas, pero es un parteaguas para reconocer lo importante que es la protección de los bienes culturales y que el ataque a los bienes culturales no puede ser algo que se considere necesario o imprescindible a los conflictos armados, ¿sí? Es decir, las partes pueden generar suficiente merma en las capacidades bélicas de la contraparte sin atacar los bienes que son parte de ese patrimonio que, como decías, nos afecta o nos incumbe a toda la humanidad. Sí, y hay en algunos casos más documentado que en otros, pero por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, como bien decías, pues lo que tenemos es imágenes, fotografías, libros, relatos de cómo los museos en buena parte de Europa eran vaciados, tratando de preservar el patrimonio o tratando de que no fuese robado el patrimonio. Incluso, por ejemplo, en algunas partes, sobre todo de Italia, en el avance aliado, pues junto con los militares venían historiadores del arte diciendo cuidado porque en esta ciudad que se va a tomar ahora, que va a haber una incursión militar, se encuentran estas zonas con monumentos históricos relevantes, o estos museos, estas piezas, tratando de preservar esto. Evidentemente eso pues, se hizo en la medida de lo posible y en algunos otros casos, pues, por ejemplo, en el caso de Japón o, algo, pues, o Alemania, la destrucción fue generalizada. Pero tenemos casos más recientes donde el patrimonio ha sido pillado, como bien lo dices. Hay que recordar la invasión norteamericana en Irak, que lo que generó fue el robo absoluto del patrimonio cultural de los museos en Irak, que seguramente estará dando vueltas en mercados ilegales después de eso. Y los crímenes de guerra, como bien decías, tienen dos objetivos en cuanto a la protección, es decir, se protegen personas que no tienen que ver con el conflicto, que pueden ser desde civiles, personal sanitario, periodistas, prisioneros de guerra, heridos, ¿sí? Todos ese grupo de personas está protegido en la guerra, y los bienes que son bienes culturales o bienes sanitarios o bienes educativos o bienes para la subsistencia de bienes la población. civiles, ¿no? En genérico es bienes civiles, bienes que no estén siendo utilizados o que por su naturaleza tengan una finalidad militar, y dentro de esos bienes civiles se destaca particularmente estos que tú estás enunciando, ¿no? Incluido, por supuesto, los bienes culturales. Claro, y los bienes culturales son aquellos que deben ser registrados, Jimena, para entender y saber cuáles son. Exacto, hay todo un sistema de prevención, ¿no? Las convenciones relativas a derecho humanitario normalmente lo que piden es, durante los tiempos de paz hay que tomar todas las medidas para estar listas o listos para que un Estado, y suena muy extraño que lo digamos de esa forma, ¿no? Pero hay que tomar todas aquellas medidas para prevenir y para proteger a los bienes civiles o a las personas civiles cuando llegue ese momento, o si es que llegue ese momento del conflicto armado. En el tema particular de bienes culturales, una de las medidas que se adopta es el registro, la localización exacta y el registro de cuáles son aquellos bienes
que lo que hacemos es darle a conocer a cualquier otro estado del mundo e idealmente a todas las personas que eventualmente pueden estar involucradas en un conflicto armado, que esas zonas específicas, porque otra vez tampoco hay que pensar únicamente en un edificio. Igual que podemos pensar en libros, podemos pensar en zonas en su conjunto, ¿no? Hay muchas zonas arqueológicas en México o en otros países que están reconocidas como el patrimonio cultural y entonces es el conjunto de edificaciones, no solamente una de las edificaciones. Entonces se registran ante la UNESCO para que se le dé publicidad y además también tienen un signo distintivo, ¿no? Todo el derecho humanitario es bien interesante porque se maneja a través de signos súper sencillos, triángulos de colores muy visibles, círculos, formas geométricas muy básicas que se pueden elaborar con cualquier material de colores específicos y que eso representa, eso lo que busca es llamar la atención que ahí hay un bien protegido. Y eso es parte de la capacitación que también se les da a las personas que eventualmente pueden llegar a ser combatientes. Otra vez, en México, por ejemplo, el ejército mexicano tiene constantemente capacitación en derecho humanitario, pero en otros países incluso milicias, grupos bélicos, ¿no? Que no nos imaginaríamos, reciben este tipo de capacitación como una forma de prevención de las atrocidades que pueden afectar el patrimonio cultural. Entonces, ciertamente está el registro de la UNESCO, no todos los bienes culturales están todavía registrados, ¿no? Lo vamos a ver ahorita que platiquemos de un caso en específico que ya llegó a la Corte Penal Internacional, no todo estaba registrado y sin embargo la Corte le dio el valor de bien cultural a algunos de los monumentos atacados, pero ciertamente el registro es una de las medidas preventivas más importantes que se pueden adoptar y por supuesto lo que siempre se pide en el derecho humanitario es no colocar objetivos militares muy cerca del patrimonio cultural, ¿no? O sea, no poner el Ministerio de Defensa, que normalmente podría ser un objetivo militar legítimo, no ponerlo junto a una infraestructura, a un inmueble que sea patrimonio cultural, ¿no? A una zona o dentro de una zona de patrimonio cultural. Eso podría ser incluso como una forma de utilizar el patrimonio cultural como un escudo, como como un escudo para evitar o para dificultar la evaluación de legalidad y proporcionalidad del ataque a un objetivo militar. Así es. Y bueno, lo que tenemos después de la creación del marco del derecho penal internacional son pues, casi 60 años o 50 años hasta el 98 en que se firma el Estatuto de Roma que le da forma a la Corte Penal Internacional, donde estos buenos deseos de la Segunda Guerra Mundial, donde se tipifica el genocidio, donde se acaba de delimitar los crímenes contra la humanidad, se compendian los crímenes de guerra, se incluye el crimen de agresión, que incluso tardó 50, 60 años en ser perfectamente definido. Y lo que entramos es en un periodo en la humanidad de Guerra Fría, donde esto impidió la implementación. Es decir, la implementación de estos buenos deseos después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, de los horrores de la destrucción humana y de la destrucción de patrimonio, llevaron a la humanidad a crear este marco que no se pudo implementar. Es decir, dimos un paso y nos pausamos casi 50 años hasta el 98, donde de nuevo al final de la Guerra Fría hubo una impronta donde se pudo volver a avanzar en la conformación del Estatuto de Roma que da pie a la creación de la Corte Penal Internacional, que es el primer tribunal independiente de Naciones Unidas, es decir, después de aquellos que se crearon específicamente para casos concretos como el de la ex Yugoslavia o como el de Ruanda, para poder conocer de estos casos graves de la humanidad. ¿De qué manera funciona la Corte Penal Internacional? Porque luego aquí en México, bueno, casi todas partes del mundo, creen que es una fiscalía más. Un ministerio público. Un ministerio público más, donde sí, uno va y como vemos notas periodísticas que fueron a acusar a fulano de tal de corrupción a la Corte Penal Internacional. O claro, ya fueron a meter una denuncia contra el expresidente Mengano por genocidio en México. ¿Sí? ¿Cómo opera la Corte Penal Internacional? Pero la Corte Penal Internacional, como bien dices, no es el símil de nuestras agencias del Ministerio Público en donde llegamos a hacer una denuncia, ¿no? O llegamos a presentar una querella.
Sí se puede enviar información a la Corte Penal Internacional, información que se considere relevante para establecer que en cierta situación, y eso es importante, la Corte Penal Internacional siempre arranca desde el análisis de situaciones que están delimitadas por un rango de tiempo y por un territorio, pero todavía no hay personas acusadas, ¿no? Cuando se está pensando en situaciones. Entonces, sí se puede enviar información relevante, pero eso no implica que vayan a avanzar investigaciones y tampoco, como dices, denunciamos a X o Z persona por algún crimen en específico, ¿no? Solamente se hace llegar para visibilizar ciertos patrones, ciertos ataques, ciertas conductas que pudieran llegar a constituir crímenes de competencia de la Corte. Que son estos cuatro. Que son estos cuatro, solamente estos cuatro, solamente genocidio, agresión, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. No corrupción, no narcotráfico, no incluso terrorismo, aunque ahorita vamos a platicar, a ver si nos da tiempo, de un poquito la vinculación que puede haber con terrorismo, porque como decías, una de las cosas bien complejas que está sucediendo es cómo el tráfico de obras de arte y de bienes culturales está identificado, claramente identificado como una de las fuentes más importantes de financiamiento para grupos terroristas. Eso lo vimos incluso ahora con el caso del Estado Islámico, por ejemplo. Exacto, exacto. Y por lo tanto se está generando toda una regulación paralela, digamos, a el derecho internacional humanitario propiamente o el derecho penal internacional, que tiene que ver más bien con el financiamiento de terrorismo, y ahí también se está ya discutiendo mucho la protección de bienes culturales, ¿no? Entonces, a través de resoluciones del Consejo de Seguridad, sobre todo, ya hay un nuevo convenio del Consejo de Europa, del Consejo de Ministros de Europa, en donde también se aborda el tráfico ilícito de bienes culturales como un problema internacional, y México ya se ha suscrito, ya es parte de ese tratado, ¿no? Porque a pesar de ser europeo, los tratados europeos muchas veces están abiertos a ratificación de otros países, y México tiene una práctica que creo que es bastante buena de vincularse con esos tratados para generar una red más densa de protección en distintos temas como bienes culturales, ¿no? Pero bueno, regresemos a la Corte Penal Internacional. Entonces, en la Corte, la forma en la que las situaciones inician o empiezan a ser analizadas por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional básicamente son por tres vías. Uno, porque la remita el Consejo de Seguridad, es decir, el Consejo de Seguridad dice, esta situación atenta en contra de la paz y la seguridad internacionales, vamos a enviarla a investigación de la Corte Penal Internacional como una de las medidas que puede adoptar el Consejo de Seguridad para responder a una amenaza a la paz y seguridad internacional. Otra opción es que el propio Estado remita la situación, que el propio Estado u otros estados, ojo, porque también ya tenemos situaciones que han sido remitidas por otros estados, muy interesante la situación en Venezuela. Y en Myanmar, en Bangladesh. Y en Myanmar, claro. Ya van dos situaciones, bueno, y la otra que se les cayó, ¿no? La de los barcos. Pero ya van varias situaciones, cosa que nadie pensábamos, ¿no? Nadie pensábamos que iba a haber, porque eso podía complicar mucho las relaciones diplomáticas. Pero bueno, en fin, ya van varias situaciones que sea el estado en donde se están dando los crímenes u otros estados que acuden a la Corte Penal Internacional para pedir que la Fiscalía inicie este proceso de análisis. Y la otra opción es que la Fiscalía, por su propia decisión, por motu propio, siga acumulando investigación, acumulando información que pueda apuntar a la comisión de uno de estos crímenes. Y ahí es en donde puede ser relevante parte de la información que organizaciones, personas le envían a la Corte Penal Internacional. Pero nada más, ahí una cosa, Jimena, en el caso 2 y en el 3, es decir, cuando lo remite un Estado o cuando la Fiscalía decide iniciar, hay que aclarar que el estado donde ocurren estos crímenes o los perpetradores tienen que ser países que hayan suscrito el Estatuto de Roma. Exacto. Porque si no, caeríamos, por ejemplo, la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho nada, por ejemplo, en el caso del Estado Islámico? Claro. Es decir, aunque un tercer país lo remita, no podría intervenir la Corte porque Siria no es Estado parte y la Fiscalía no podría iniciar una investigación porque Siria no es Estado parte. No ocurre en el primer caso, exacto, porque cuando el Consejo de Seguridad envía el caso o la situación,
sí tiene que empezar una investigación la Corte. Por ejemplo, eso fue en el caso de Sudán, del genocidio perpetrado en la región de Darfur. Es decir, el patrimonio cultural estaría en riesgo en países donde no se haya suscrito el Estatuto de Roma y el Consejo de Seguridad no intervenga. Claro, o por lo menos no tienes este mecanismo específico, ¿no? Eso no implica que todos estos otros estados que no son parte de la Corte Penal Internacional no tengan las demás obligaciones de protección. Porque puede ser que sean parte de los convenios de Ginebra, que establecen cierta base de protección, de la Convención de la Haya de 1954, que está dirigida específicamente a la protección de patrimonio cultural, o de otros tratados como Protocolo 1, Protocolo 2 de las Convenciones de Ginebra, pero justamente todos esos tratados son los que establecen lo que ya había dicho, ¿no? De la necesidad de identificar, de la necesidad de ver en dónde localizas bienes, objetivos militares para que no estén cerca de patrimonio cultural, de señalizar claramente, de no utilizar el patrimonio cultural para fines militares. Todo eso no depende únicamente de la vinculación con la Corte Penal Internacional, sino que hay todo un marco normativo que obliga a la protección de bienes culturales. Pero si estamos hablando de crímenes de guerra y de la responsabilidad específica de personas concretas por la comisión de destrucción o pillaje de patrimonio cultural como crimen de guerra, entonces sí estamos ya en el ámbito específico de la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, bueno, la Corte Penal Internacional llega a través de todas estas opciones, las situaciones, la Corte empieza a analizar, empieza un examen preliminar, lo que conocemos como exámenes preliminares, y eventualmente con algunos temas procesales en medio puede decidir ya avanzar hacia una investigación formal de la situación, en donde el objetivo ya va a ser identificar hechos concretos que representen o que sean representativos de los procesos de violencia de cada situación y personas que tengan particular responsabilidad por esos hechos. Y ahí es en donde la Corte ya dentro de todo un escenario de conflicto, por ejemplo, la situación sería la situación en Darfur entre 2004, creo que es 2004 y 2006, la situación en Darfur, ¿no? La situación en República Democrática del Congo a partir de 2005. Cada una de las situaciones tiene marcos, pero sabemos que son escenarios muy complejos, en donde se dan muchos crímenes, en donde se dan mucho tipo o distintos tipos de violencia que muchas veces se empalman o se entrelapan. Y es difícil, o esa investigación para ir construyendo eventos específicos, momentos en los que se dieron, quiénes participaron, si realmente tenían la intención de cometer ciertos actos, si esos actos estaban relacionados con el conflicto armado. Todo eso es algo que lleva tiempo en construir y que nuevamente es únicamente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la que podrá decidir a qué hechos y a qué personas se enfoca. Por eso no tiene sentido lo que decíamos antes de las denuncias ante la Corte Penal Internacional, porque incluso aunque el Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad lo hizo, por ejemplo, en el caso de Darfur, entregó una lista de posibles responsables por distintos hechos de violencia y posibles crímenes en la situación de Darfur cuando le remitieron la situación a la Corte, y el fiscal en ese momento dijo, muchas gracias, tomo la información, los únicos que decidimos somos nosotros. Yo no estoy obligado, o la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no está obligada por ninguna indicación que le dé otra parte, ¿no? Porque eso es parte de la autonomía. Las fiscalías deben de ser autónomas, igual como siempre estamos repitiendo en México, debe de haber una autonomía de las fiscalías para que las fiscalías determinen con base en criterios objetivos y técnicos cuáles son los crímenes y las personas a las que se van a enfocar. Pero otra vez, dentro de esos escenarios complejos de conflictos armados, una de las opciones es enfocarse a la destrucción o pillaje o saqueo o toma de control, ¿no? Confiscación de bienes culturales o del patrimonio cultural. Incluso ya hay un caso en la Corte Penal, el primer caso de destrucción de patrimonio. El primer caso a nivel mundial. Nunca habíamos tenido un caso penal internacional que se enfocara exclusivamente a la destrucción de patrimonio como crimen de guerra.
Es un caso que se da en el contexto del conflicto armado de Mali. Mali ha tenido recientemente otro golpe, pero ha tenido muchas etapas violentas. En una de esas etapas violentas, algunos grupos islámicos radicales, que recordemos que no todas las personas que profesan la religión musulmana o islámica tienen visiones radicales, por supuesto que no, pero igual que en casi cualquier religión puede haber grupos extremistas, y uno de esos grupos extremistas tomó el control de la zona de Tombuctú. Y la zona que en inglés es Timbuktu, pero hay que aclarar que en español no es Timbuktu, porque seguimos diciendo Timbuktu eternamente. Tomó la zona de Tombuctú, que es una de las zonas reconocidas como patrimonio cultural. Es una zona con una trayectoria o con unos antecedentes históricos, religiosos, que realmente se consideran determinantes para toda la zona, la región, no únicamente para Mali. Y como parte de su estrategia para imponer cierta visión del Islam, generaron distintas instituciones, ¿no? La Corte Islámica es una de las instituciones muy clásicas que se ha creado en estas regiones tomadas por grupos extremistas, y otro de los grupos era un grupo de control de la moralidad, ¿no? Tenían que ver que realmente toda la vida pública y privada de las personas estuviera apegada a la visión, a las visiones del Islam que profesaba este grupo. Y por lo tanto, entre abril, más o menos a partir de abril de 2012, que es cuando se toma el control, empieza una estrategia para reformar o para purificar como decía, la vida pública y la conducta pública de la sociedad. Y en junio empieza un proceso de ataques muy importantes a distintos mausoleos. Los mausoleos son tumbas que están cerca, en este caso estaban cerca de algunas de las mezquitas, y que una de las posiciones que reivindicaba el grupo que atacaba es que, según su visión o su interpretación del Islam, no podía haber tumbas construidas sobre la tierra de los cementerios, ¿no? Y por lo tanto, además que alegaban que estos eran lugares de se me acaba de ir la palabra, de fanatismo, digamos, de una visión fanatista, de esoterismo, ¿no? En donde las personas iban a recoger arena y confiaban que había ciertos beneficios espirituales de la arena de esa zona. Había incluso una puerta muy bonita que estaba en uno de los mausoleos de los que fue destruido, que había la tradición en Tombuctú, que esa puerta no se había abierto durante más de 500 años y que la apertura de la puerta implicaba el inicio del juicio final. Y todo esto es parte de lo que se busca destruir en esta estrategia, nuevamente por purificar la nueva zona o la zona de control. Al-Mahdi, espero no estarlo pronunciando Mahdi, gracias. Al-Mahdi. Al-Mahdi es la persona que está a cargo de esta institución o de este cuerpo de purificación moral o de control moral, y él efectivamente es muy interesante como el caso ante la Corte Penal Internacional establece que él en principio se opone a la destrucción, trata de alegar en contra de la destrucción, pero después cede a el acuerdo que se hace entre la cúpula del grupo, y desde ahí empieza a tomar medidas muy activas para promover la destrucción. La destrucción, al final de cuentas, se concreta en 10 de los mausoleos. Uno de los mausoleos incluye esta puerta de la que les estaba hablando, una puerta, como les digo, muy bonita, muy antigua, que ellos argumentaban que únicamente había sido tomada recientemente y puesta entre arena y adobe y que no tenía ningún significado cultural. Pero logran una destrucción prácticamente total de estos 10 mausoleos. No tocan la mezquita más representativa de Tombuctú, que es una construcción absolutamente impresionante. Les invito a que busquen en internet la obra o estas edificaciones.
Los mausoleos probablemente no les parezcan tan impresionantes, ¿no? En términos de construcción, no son tan llamativos como sería otros de los sitios arqueológicos o de las construcciones que están reconocidas como patrimonio cultural en peligro por la UNESCO. Pero sin embargo, lo importante es nuevamente recuperar la importancia que tienen culturalmente, y en este caso también la Corte Penal Internacional apunta desde el punto de vista religioso para la comunidad y para la población, para la humanidad en su conjunto, ¿no? 9 de los 10 mausoleos destruidos estaban reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, al final de cuentas, son prácticamente erradicados, los dejan casi en ruinas, ¿no? Van quitando tal cual piedra por piedra, es un proceso que toma aproximadamente 10 días, según lo que reporta el caso en la Corte Penal Internacional, y en ese periodo también se da un saqueo muy importante de documentos, de manuscritos muy antiguos que son básicamente también destruidos, ¿no? Entonces, el caso no se concentra tanto en los manuscritos destruidos, sin embargo, creo que también es importante mencionar que no únicamente fueron las edificaciones, sino que el reporte de las consecuencias culturales que hubo de esta conducta fueron altísimas. Son daños que creo que de verdad deberíamos de considerar verdaderamente dramáticos para el patrimonio cultural de la humanidad. Eventualmente, al-Mahdi se dicta una orden de aprehensión en su contra y él se presenta voluntariamente a la Corte Penal Internacional. Este caso también es relevante porque es el primer reconocimiento de culpabilidad que hace una persona acusada ante la Corte Penal Internacional. Entonces, él reconoce su culpabilidad, da mucha información sobre cómo fue el proceso de destrucción y cómo era toda la estructura de los grupos radicales que tomaron control de Tombuctú. Y eso eventualmente pues ayuda a la sentencia, ¿no? Sin embargo, la Corte efectivamente, con base en la información que ya tenía la Fiscalía y con base en la propia declaración de al-Mahdi, termina comprobando o termina determinando que efectivamente está probado que se destruyeron estos 10 mausoleos que tenían una importancia tanto cultural como religiosa particular para la población islámica de Tombuctú, y que al-Mahdi es responsable como coperpetrador, por lo tanto tiene una responsabilidad primaria dentro de la destrucción de todos estos, de todo este patrimonio cultural. La pena que termina imponiéndole, y eso probablemente nos parezca extraño, es 9 años, ¿no? Podríamos decir que 9 años en México, que estamos acostumbradas y acostumbrados a que nos estén subiendo las penas como, ¿no? Como si eso fuera la solución mágica a todas las situaciones. La pena puede parecer muy baja, pero en realidad en la Corte Penal Internacional es una pena significativa. Y precisamente es interesante cómo la Corte, cuando está razonando la pena, dice, puede ser que la violencia o los ataques directos en contra de patrimonio, de bienes inmuebles o de bienes muebles, puedan no ser tan grave como el ataque directo a personas. Sin embargo, cuando está en medio o cuando esto pone en entredicho o pone en peligro la herencia cultural de las personas, o de la humanidad, eso tiene que ser reconocido como algo particularmente grave, ¿no? Entonces, el tema cultural juega mucho dentro de la sentencia. Y una última parte que me gustaría también destacar es lo interesante de las reparaciones en el caso, ¿no? Porque la Corte Penal Internacional tiene la obligación de también determinar reparaciones. Y algo que nos podríamos preguntar es, ¿cómo determinas reparaciones de la destrucción, ¿no? Se dijo, se destruyeron. Estos no eran reconstruibles. Los monumentos, y aunque fueran reconstruibles, pues nunca una reconstrucción va a ser lo mismo que lo original. Por eso precisamente se protegen muchos de los sitios arqueológicos alrededor del mundo. Sin embargo, hay algunos puntos específicos que me gustaría apuntar. Primero, que la UNESCO decide no presentarse como víctima del caso, y es algo que la Corte también reconoce, ¿no? Decir, bueno, la UNESCO hubiera podido presentarse como en representación, digamos, de toda la humanidad, y sin embargo, la UNESCO lo que dice es, sí, esto es patrimonio de la humanidad, pero hay que reconocer el impacto y, digamos, no queremos quitarle el foco
al impacto que tiene esta destrucción en la población local. La población local debe de seguir siendo el foco de todo el proceso de reparación y de recuperación de los ataques. Creo que es una posición muy interesante de la UNESCO que la Corte Penal Internacional visibiliza en la sentencia de reparaciones. Y después, básicamente, la Corte hace una combinación entre reparaciones individuales y reparaciones colectivas por los daños económicos causados. Y entonces lo que termina concluyendo es que habrá una reparación económica directa o individual, perdón, a las personas cuya subsistencia directamente dependían de los mausoleos destruidos, guardias, guías, personas que trabajaban en esa área cultural, digamos, van a ser reparadas individualmente y también obtendrán cierta reparación económica por el daño moral, pero lo más interesante es, bueno, primero que aceptan las disculpas que ya había pedido Al-Mahdi como parte de las reparaciones, y en términos colectivos ordena para la reparación colectiva que se adopten medidas simbólicas, es decir, no reconstruir el monumento porque sería imposible, pero sí establecer alguna otra forma física que pueda recordar lo que sucedió, que se pueda establecer un día de memoria, y ahí hablamos de lo importante que es la memoria para confrontar estos eventos violentos, y también pide una serie de programas de capacitación y de recuperación de la cultura y el valor histórico de los monumentos que tienen, no solamente los destruidos, sino en general los monumentos de Tombuctú, todo enfocado a la propia comunidad, ¿no? Entonces creo que es un proyecto de reparación bien interesante, se sigue operativizando, porque la Corte no dijo les van a dar tal y tal y tal, no delimitó cómo iba a ser estos proyectos de capacitación y de sensibilización. Entonces todo eso se sigue todavía discutiendo los detalles de la implementación, pero nuevamente nos da una mirada que pocas veces hemos tenido a cómo confrontar desde el punto de vista penal, de la responsabilidad penal, no solamente qué implica la destrucción del patrimonio, sino cómo buscamos repararlo, porque eso tiene que ser una parte indispensable de los procesos penales. Si únicamente nos quedamos con la sanción de los 9 años, difícilmente la comunidad tenía algo con lo que reconstruirse, otra vez, no el monumento, pero sí la comunidad, ¿no? Entonces, esta otra vertiente de las reparaciones creo que es fundamental en lo que hizo la Corte Penal. Y en ese sentido es muy importante este caso de Mali, de Al-Mahdi en Mali, por ser el primer precedente en la Corte de crímenes de guerra por patrimonio cultural, de muchos otros que hemos estado presenciando en los últimos años. Vamos, no es que sea el único caso de destrucción de patrimonio. Repito, cuando veíamos la irrupción del Estado Islámico, veíamos la destrucción de patrimonio en Siria e Irak. Hablaba yo del caso de la intervención militar norteamericana en Irak, que acabó generando el pillaje de obra artística y la destrucción de patrimonio. Hay que recordar unos años atrás la destrucción de los budas gigantescos, que también... Es decir, ahí hay un patrimonio de la humanidad que está protegido por el derecho penal internacional, pero que desafortunadamente no se acaba de implementar por problemas de articulación geopolítica. Y un poco aterrizándolo un poco más hacia nosotros, hacia lo que ocurre en nuestro país, que ante lo que estamos no necesariamente es ante un conflicto armado que esté destruyendo patrimonio cultural, está destruyendo vidas, pero vamos, en cuanto a preservación de patrimonio, a mí hay un punto que me gustaría focalizarnos, porque no es necesariamente la forma tradicional de las guerras, pero si la política es llevar la guerra en otros términos, pues la economía también podría ser una de las formas de destrucción de patrimonio. Y ante lo que estamos en México y en muchas partes del mundo, cada vez de manera más creciente, es ante la creación de megaproyectos, buscando progreso, lo que eso se entienda en Occidente, o lo que entendamos por progreso en Occidente, o generación de empleos, o generación de riqueza, a costa de patrimonio. Y a costa de patrimonio, sobre todo, de pueblos indígenas. Entonces, ¿de qué manera se protege en el marco internacional y nacional el patrimonio tangible e intangible de comunidades indígenas, el patrimonio cultural de comunidades indígenas,
bajo esta lógica de que lo que necesitamos es un tren, o lo que necesitamos es una mina, o lo que necesitamos es una hidroeléctrica, o lo que necesitamos es quién sabe qué, una carretera, y bueno, pues que las comunidades sacrifiquen patrimonio. Claro, ahí creo que has denotado algo muy, muy, muy importante que muchas veces en estos casos lo perdemos. El patrimonio no es solamente tangible, también el patrimonio cultural es el intangible de las comunidades, ¿no? Por eso cuando hablamos del derecho a la cultura, sobre todo en temas de pueblos indígenas, hablamos de tradiciones, hablamos de costumbres, hablamos de entrega o de transmisión oral de muchísimas de la forma de existir de estos pueblos, ¿no? Entonces, no nada más nos concentremos en cuántos edificios se pueden dañar o destruir, sino también pensemos de forma mucho más integral qué implica esa proyección de un pueblo frente a las distintas manifestaciones de la cultura o las distintas manifestaciones que puede tener la cultura, ¿no? Y en ese tema, el derecho internacional también es particularmente enfático en reconocer que la cosmovisión, la identidad, la existencia misma de los pueblos indígenas está vinculada a la cultura. Destruir culturalmente un pueblo equivale para el derecho internacional a destruirlo físicamente. No solamente necesitamos la destrucción de las personas, también podemos destruirlo cuando erradicamos la posibilidad de la transmisión de esa o de la preservación de esa cultura tangible e intangible. Y por eso, cuando hablamos de protección cultural, estamos hablando de un tema de autodeterminación de los pueblos indígenas, de la posibilidad de tomar decisiones sobre aquello en lo que recae su propia identidad, sobre aquello que si eliminan ese aspecto están truncando, están erradicando una parte esencial de la identidad del pueblo, ¿no? Es tanto como si dijéramos, pensemos en términos más concretos, la identidad de cualquiera de nosotras o nosotros está determinada, por ejemplo, por nuestro nombre. Es tanto como si dijeran, desde mañana no puedes utilizar tu nombre, ¿no? Diríamos, me has quitado una parte importante de mi identidad. Ese es el nivel de protección o de reconocimiento que tiene la vinculación de la cultura para los pueblos indígenas o tribales, que son como se llaman en otras regiones del mundo. Entonces, pueblos indígenas nuevamente tienen un derecho muy claro de autodeterminación y eso implica que puedan tomar decisiones sobre la forma en la que se desarrollan proyectos o decisiones públicas que tengan impacto directo o incluso indirecto, porque eso también es importante decirlo, ¿no? No solamente tiene que ver con si la decisión X, porque eso se ha llegado a plantear, que la decisión de una concesión de minas en realidad no tiene un impacto directo, claro, porque las minas explotan en las nubes, ¿no? No en el territorio de nadie, pero que eso no tiene un impacto directo, o por lo menos inmediato, sino que una vez que se empiece el proceso de explotación, entonces habrá un impacto ya más concreto que se podrá determinar. Y eso va en contra de la idea de proteger la autodeterminación. ¿Y cómo protegemos esta autodeterminación? A través de un mecanismo o una garantía, una herramienta institucional que está ya largamente explorada, no siempre es muy eficaz, como dices, pero que es la consulta pública y en algunos momentos esa consulta pública se eleva a consentimiento previo. Perdón, consulta previa, ya estaba metiendo otra. Consulta previa que se puede elevar a consentimiento previo cuando la propuesta, digamos, la política pública, el megaproyecto pueda tener un impacto sustantivo y probablemente irremediable dentro de la existencia del pueblo. Y nuevamente, cuando hablo de la existencia, no únicamente hablo de la existencia física, sino también de la vida cultural de un pueblo. Entonces, y esto, ahí... no, Jimena, esto es sí, importante lo que dices, aclarar algo en particular. Cuando se habla de una consulta, no es poner una mesa en un lugar y que vaya quien quiera, es decir, que vaya yo o que vaya alguien que viva por ahí
o que vayan unos indígenas y voten y resulta que votaron o que manifestaron su deseo 7,000 o 100,000, sino la consulta se tiene que hacer a los pueblos indígenas. Es decir, yo no tengo que ir a votar a eso. Es decir, no es política pública que tenga que ver conmigo. Entonces, la justificación que se ha dado, por ejemplo, en México para el Tren Maya, es decir, que se pusieron unas mesas, se repartieron unos folletos y la gente que quiso ir a votar fue a votar y como la mayoría dijo que sí, pues entonces ya tienen su autorización o porque la madre tierra autorizó, eso no es el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. No, y ni siquiera si en esa mesa únicamente hubieran ido personas de pueblos indígenas, ¿no? La consulta tiene un proceso y tiene un proceso para asegurar que realmente se está llegando a un diálogo sustantivo. La consulta no es únicamente un momento en el que a mano alzada decimos ya acabamos la consulta, ¿no? Ya todo el mundo expresó, no es como que me digan, ¿quieres ir a comprar ahorita un chicle o no? Y yo pueda levantar la mano y decir, sí, quiero ir a comprar un chicle porque estaría bien, ¿no? En realidad hay un proceso en el que se tiene que dar información específica sobre el proyecto, se tienen que evaluar las consecuencias del proyecto, pero eso se tiene que hacer con la propia comunidad, a través de procedimientos o con el propio pueblo, a través de procedimientos de toma de decisiones tradicionales que muchas veces toman tiempo. Porque otra vez, hay que ver todas las dudas que pueda tener, hay que hacer herramientas o información culturalmente adaptada. Hay que dejar un tiempo para que el propio pueblo reflexione y considere cuáles son los impactos que podría tener y sobre todo para que pueda plantear medidas alternativas o otras vías para realizar ese proyecto, ¿no? Hay muchas veces que los pueblos indígenas han puesto sobre la mesa de consultas opciones que son realmente interesantes en términos de política pública y que podrían transformar elementos que realmente son dañinos de los proyectos, pero eso toma tiempo, ¿no? Yo siempre le digo a todo el mundo, cuando estamos hablando de eso, a ver, imagínense que ustedes son parte de una empresa, ¿no? Quienes son abogadas, abogados, o quienes son consultores o quienes son parte de los cuerpos directivos de una empresa. Imagínense que les presentan los documentos de una fusión internacional de miles de millones de pesos y les dicen, pero tienes que firmar en este momento. No puedes consultar, no puedes tener discusiones internas, no puedes ir a hablar con otras personas especialistas, no puedes nada, tienes que decidir en este momento. Nadie lo aceptaría. Nadie aceptaríamos que eso es un proceso de toma de decisión. Igual les digo, imagínense que los directores otra vez de una empresa tuvieran que decir, tienes que decidir si aceptas o no esta fusión, este proyecto conjunto, esta nueva propuesta, pero no puedes consultar a tu asamblea de accionistas. Por simple responsabilidad legal no lo puedes hacer. Eso es un poco lo que parece que le estamos pidiendo a las comunidades. Cuando no les dejamos tener un proceso reflexivo de análisis del proyecto con toda la información disponible, considerando que si hay información que no se les da, eso vicia el procedimiento completo, considerando que tienen que hacer las consultas relevantes a las comunidades en su conjunto. Es decir, no es algo como dices, no se trata solamente de poner una mesa e incluso una urna. Se trata de un proceso de toma de decisión. Y los procesos de toma de decisión, cuando son serios, reales y cuando buscan el beneficio de todas las personas, no se hacen de esa manera. Entonces, nuevamente, esto es una de las garantías esenciales que tiene el derecho internacional y que ya está también reconocido en el derecho nacional a través de distintos artículos. Por ejemplo, en el artículo 2 constitucional, a pesar de que no habla de consulta previa, hay distinto lenguaje como la importancia de participar en los proyectos de desarrollo, en la toma de decisión de los proyectos o política de desarrollo que les impacten, que puede ser la base para reconocer ese derecho a la consulta previa dentro de nuestro marco jurídico, que obviamente los tratados también son parte de nuestro marco jurídico, ¿no? Entonces, estando ahí los tratados también lo son. Pero nuevamente sí es muy importante que se haga ese proceso de consulta porque lo que se está poniendo en juego es la identidad cultural de la que son directamente titulares y detentores los miembros de los pueblos indígenas y los pueblos indígenas en su conjunto, pero que también somos beneficiarios toda la sociedad.
toda la sociedad mexicana somos beneficiarios de de esa herencia cultural que muchas veces la mencionamos en términos, ¿no?, muy abstractos o a veces hasta trillados, pero que realmente debemos de tomarnos en serio qué implica su protección. Incluso a mí me gustaría ampliar esto en el sentido de que para nosotros patrimonio cultural, nuestra visión nos hace pensar, como decías muy bien al principio, en el edificio, en el libro, en el objeto, en el museo, y en la cosmovisión indígena, las plantas, los ríos, las montañas tienen un peso cultural. Hay que recordar lo que hace algunos años se discutía alrededor de, por ejemplo, los proyectos en Viricuta. Es decir, la cosmovisión incluía eso. Hay países, creo que era Nueva Zelanda, quien reconoció la personalidad jurídica de ríos, por ejemplo. Es decir, no hay que encasillarnos en la visión de, bueno, pues a fin de cuentas, ¿cuál es el problema si esto no es un edificio, si esto es un pedazo de bosque o si esto Si es es una una milpa de montaña? maíz, ¿no? Si es Exactamente. el maíz, o sea, ¿cuál es la diferencia de un tipo de maíz a otro maíz? Hay una diferencia desde esta cosmovisión. Y entonces, desde el derecho la consulta previa, lo que está reconociendo es un derecho colectivo. Entonces, la solución no es votaron 7,000 a favor y 2,000 en contra. Es completamente irrelevante eso. ¿Sí? Y aquí pudo venir quien sea y teníamos folletos en 7 lenguas indígenas. Bueno, pues eso no es una consulta libre, ni previa, ni informada. Ni Entonces, informada, claro. tenemos que reconocer ese patrimonio y quitarnos de encima esta concepción del progreso, de que es necesaria la mina, es necesaria la carretera, es necesaria la hidroeléctrica, es necesario el Tren Maya. Pero ¿Sí? puede ser necesario, pero lo que no podemos aceptar es que esa idea de necesario se sobreponga o se imponga a algo que es probablemente mucho más importante, porque de eso depende nuestra existencia como sociedad y de eso absolutamente depende la existencia de pueblos enteros, ¿no? ¿Puede ser importante construir una carretera? Sí, hay que buscar otras vías para construir la carretera, ¿no? O hay que dialogar con la comunidad y llegar a un acuerdo. Y escuchar, ese es parte del problema, que no hay un proceso de escucha, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, es otra forma muy importante que son las formas de comunicación oral, que ya mencionaba, la relevancia que pueden tener y el peso que pueden tener en la cultura indígena. Y seguimos teniendo, por muchos avances o por algunos avances que se han generado en temas de radios comunitarias y los permisos que se pueden dar a radios comunitarias, seguimos modificando ese marco normativo y esa política pública sin sentarnos realmente a dialogar con las comunidades o con los pueblos indígenas para saber qué es lo que necesitan. Hay mucha duda o crítica incluso de cómo el modelo, por ejemplo, el que les pidan una planeación lineal preestablecida antes de darles el permiso y lo que contestan es eso va en contra de lo que nosotros somos culturalmente, porque el diálogo constante para ir entendiendo qué es lo que vamos a programar, para ir entendiendo cuál es la función de la radio, que eso determina los contenidos, tiene muchísimo que ver con ese diálogo permanente que es otra vez esencia o está en el corazón de la comunicación y de la vida de un pueblo indígena. Y ahí desafortunadamente, por ejemplo, no pensamos necesariamente en las consultas previas, no nada más como les gusta o no les gusta la nueva ley de federal de telecomunicaciones, sino realmente sentar a escuchar cuáles son las posiciones y cuáles son las propuestas, qué proponen, cómo mejoramos esto para que todos estos diseños que entendemos que es relevante regular el espectro radioeléctrico y radiofónico a nivel nacional y a nivel mundial, pero la regulación no está excluida de poder tener espacios de que se adapten a una cultura que es distinta y que esa cultura es relevante para la existencia de sus pueblos, ¿no? Si seguimos pidiéndoles que diseñen una radio igual que diseñamos una radio comercial o incluso una radio tan importante como las radios educativas, pero que tienen otra forma de relacionarse con su audiencia, con los destinatarios, con las personas destinatarias de esa radio, pues no vamos a avanzar mucho en realmente proteger ese patrimonio cultural, que como digo, en este caso
la tradición de la comunicación oral y la importancia que tiene para la vida cultural de un pueblo indígena esa tradición oral, se refleja directamente en cómo pensamos una radio comunitaria, ¿no? Solamente para seguir poniendo ejemplos que no son, como decíamos, el edificio. Sí, hay otro ejemplo que a mí me parece muy interesante, es esta discusión que ha habido alrededor de la apropiación de diseños por parte de grandes diseñadores, desde grandes marcas de diseño de moda, de la utilización de diseños de pueblos indígenas, diciendo que es un robo de propiedad intelectual, por ejemplo. Sí, sí, ahí tenemos y otra vez, eso tampoco es que sea una discusión absolutamente pacífica y agotada dentro de los propios pueblos, ¿no? Hay personas dentro de los propios pueblos que no están convencidas que la idea de una marca que genera una exclusión hacia otras personas que no son parte de una organización que puede estar controlando la marca es realmente la forma adecuada de proteger ese patrimonio cultural. Pero eso es algo que no podemos decidirlo nosotros. Tienen que decidirlo. Hay un diálogo abierto entre las comunidades, pero no se les está dando la posibilidad de tener ese diálogo y los tiempos que requieren ese diálogo para después comunicarnos cuál es la decisión de cómo quieren proyectar su propio patrimonio cultural a otras o a la sociedad en su conjunto, ¿no? Reitero, este tema de los bordados y de del diseño, tradicional que hay en muchos de las vestimentas no es una discusión agotada, ¿eh? Hay muchas posiciones encontradas por personas que creen que eso es evitar que se transmita de forma natural la propia cultura de los pueblos, y hay otras personas que precisamente con mucha razón alegan, si no tomamos medidas de protección, vamos a tener estas marcas transnacionales haciendo millones de dólares con los diseños tradicionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto medio? Es una discusión muy compleja. Lo que sí tenemos que reconocer es que no es una decisión o una discusión que nos pertenezca a quienes no estamos directamente, a quienes no somos partícipes cotidianos y somos creadores cotidianos de esa cultura. Esa es una decisión que les corresponde a los pueblos y que eventualmente deberíamos nosotros reflejar de manera fidedigna la decisión que hayan tomado los pueblos sobre todo este tipo de temas tan importantes para la existencia cultural de nuestros pueblos indígenas. Así es, entonces tenemos el marco normativo en escenarios de conflicto armado interno o internacional y tenemos este marco de protección a patrimonio tangible o intangible de pueblos indígenas. Jimena, me gustaría empezar con las preguntas. Claro. Te las voy dando como van. ¿Se puede considerar patrimonio nuestra economía y nuestra salud? A ver, creo que aquí hay dos posibles respuestas y una creo que no es siempre la más agradable. El derecho penal, sobre todo, se rige por una interpretación estricta, ¿no? No hay una interpretación flexible, una interpretación amplia, una interpretación que vaya cambiando y por lo tanto lo que normalmente tenemos son delimitaciones mucho más duras, digamos, o mucho más concretas de qué implica las distintas formas o los distintos términos que están involucrados en una definición penal. El Estatuto de Roma no establece específicamente una definición exclusiva de bienes culturales. Como decía, en realidad lo que hacen es un catálogo de bienes, digamos, enuncian distintos bienes que normalmente se entienden que a menos de que haya necesidades militares imperantes, no pueden ser objeto de ataque directo, y entre ellos están los bienes culturales, pero también están los bienes religiosos, los bienes dedicados a fines educativos, ¿no? Hay un enlistado más o menos amplio. Me gustaría leer rápidamente la definición que da la Convención para la Protección de Bienes Culturales en caso de conflicto armado de 1954. Es una definición muy chiquita, muy concreta, pero que nos podrá ayudar a ver cómo el derecho internacional piensa el alcance de la idea de patrimonio cultural, ¿no?
Entonces dice, para los fines de la presente convención se consideran bienes culturales, otra vez los bienes muebles o inmuebles, es decir, cosas fijas, los inmuebles, cuando hablamos de bienes inmuebles, hablamos de edificaciones pegadas al suelo que están sujetas al suelo y que no pueden ser, no se mueven, por eso son inmuebles, no se pueden mover. Y los bienes muebles son libros, obras de arte, esculturas, etcétera, ¿no? Entonces, abarca tanto bienes muebles como inmuebles que tengan una gran importancia para el patrimonio de los pueblos, tales como monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos de construcción que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros u otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como colecciones científicas o colecciones importantes de libros, archivos o de reproducción de los bienes antes referidos, ¿no? Entonces sí tiene una visión más o menos acotada. Creo que es importante que si queremos proteger distintas dimensiones de nuestra vida pública y social, encontremos la mejor vía para hacerlo y eso es parte de lo que constantemente tenemos que hacer quienes nos dedicamos al derecho, buscar cuáles son las mejores definiciones en donde se encuadran distintas realidades, distintas dimensiones de la vida de una sociedad para entonces buscar la mejor forma de protección. Creo que sobre todo en derecho penal internacional esto es más acotado. Y la segunda pregunta creo que ya la contestaste. ¿Qué pasa con el patrimonio cultural local? Es decir, no tiene que ser un patrimonio registrado ante la UNESCO, No. sino el patrimonio local que así sea interpretado por algún tribunal. Exacto, justamente como decía, de los 10 monumentos que están reconocidos en el caso de Al-Mahdi, uno de ellos no estaba registrado, era el único que no estaba registrado y sin embargo fue parte, no hubo ninguna, no hubo ningún tipo de discernimiento entre uno y otro, fueron los 10 monumentos atacados, los 10 mausoleos atacados y eso fue lo que consideró la Corte Penal Internacional. La siguiente pregunta, cuando una comunidad por subsistencia tiene que destruir patrimonio cultural para la siembra, por ejemplo, es decir, para su propia subsistencia, hay una destrucción de patrimonio cultural buscando la subsistencia, ¿qué ocurre? A ver, nuevamente, aquí hay que distinguir que estamos en distintos regímenes, ¿no? El régimen del derecho penal internacional se refiere únicamente al ataque, que aquí sí no es únicamente, a ver, el ataque es un concepto amplio que puede ser desde la destrucción hasta los daños que se generen, el pillaje al patrimonio cultural o a los bienes culturales, pero vinculado con un conflicto armado, en donde hay un nexo con un conflicto armado, ¿no? Eso es lo que caracteriza los crímenes de guerra o la destrucción o el ataque directo a bienes culturales como crimen de guerra. Si no hay un conflicto armado, incluso si hay un conflicto armado, digamos, es general en un escenario de un país, pero la destrucción que se hace sobre un bien cultural no tiene una relación y no tiene que ser una relación súper directa, ¿eh? No es que estén combatiendo y en ese momento se destruya el patrimonio, ¿no? Sino que el conflicto armado facilita la comisión de este crimen, facilita la forma en la que se dio el ataque, el pillaje, o determina quiénes son los actores del ataque o el pillaje, entonces se considera que está vinculado con el conflicto armado, ¿no? Pero eso sería un requisito para establecer que hay un crimen de guerra. De todos modos, es importante, y aquí hay distintas formas de analizarlo, ¿no? Es importante que los estados constantemente estén tomando medidas de protección a el patrimonio cultural. Y eso ya lo decía, no solamente tenemos que esperar a que se haya dado un crimen para sancionar. Las medidas preventivas siempre van a ser las mejores medidas. Siempre evitar, porque ya lo decíamos cuando hablábamos de las reparaciones, ¿no? Las reparaciones son simbólicas, tal cual como lo dice la Corte Penal Internacional. Ya perdimos ese patrimonio no se va a volver a recuperar. Y por lo tanto, otra vez, la prevención es lo mejor que podemos hacer. Ahí habría que ver mucho más los elementos de cada caso, ¿no? Cada caso hay que evaluarlo en todos sus méritos, pero sería muy importante ver qué otro acceso o si ha habido acceso a otro tipo de apoyos, de programas
que realmente nos comprueben que se han adoptado todas las medidas posibles para garantizar la compatibilidad entre la protección del patrimonio cultural y de la subsistencia de las personas. Hay proyectos muy interesantes que otra vez deben de hacerse en colaboración con el consentimiento, con la participación activa de las poblaciones, pero en donde verdaderamente las poblaciones se convierten en protectores activos del patrimonio cultural y eso incluso puede devenir en fuentes de ingreso para la propia población, ¿no? Entonces, no podemos pensar en escenarios en donde tenemos que elegir, no son suma cero. Pero el Estado, ahí sí el Estado como garante de todos estos derechos, debe de tomar medidas activas para buscar el balance, el escenario en donde se puedan proteger ambos. Llevar a una comunidad a estos extremos. Y por otro lado, digo, habría que ver otra vez los casos concretos, pero normalmente, como estábamos diciendo, las comunidades, sobre todo los pueblos indígenas, tienen mucho más respeto por lo que implica para esos pueblos los elementos culturales de lo que podemos tener otras personas que desafortunadamente no reconocemos el valor en esos escenarios, ¿no? Entonces, en síntesis, habría que ver el caso concreto, pero ciertamente tiene que haber escenarios para prevenir tanto la destrucción como una situación de tal necesidad que lleve a un pueblo a tomar estas medidas que yo consideraría que incluso desde la visión del pueblo son extremas y radicales, ¿no? Habría que ver cómo se puede generar escenarios de compatibilización de ambos Sí, derechos. e incluso hay muchos ejemplos. O sea, uno podría decir, es decir, no tiene que haber un conflicto armado para la protección de patrimonio. Cuando se construye el metro o van a hacer un edificio y hay patrimonio cultural o se encuentra patrimonio cultural en el subsuelo, pues el Estado tiene que proteger ese patrimonio. Es decir, no permitiendo la construcción o preservándolo o rescatándolo. Es decir, no tiene que haber un conflicto armado. Y de ahí hacen la siguiente pregunta. Las intervenciones que hacen las manifestaciones, por ejemplo, feministas sobre patrimonio cultural, sobre patrimonio histórico, ¿se puede entender como un ataque al patrimonio? ¿Sí o no? A ver, otra vez, distingamos, ¿no? Estábamos hablando de ataque directo dentro de un conflicto armado. Y algo de lo interesante que hubo en el caso de Al-Mahdi, no es algo que se requiere dentro de la definición del crimen de guerra, pero sí es importante reconocer que la Corte enfatiza que Al-Mahdi tenía una claridad de qué implicaba el ataque y tenían un objetivo con el ataque, ¿no? El ataque no nada más fue incidental porque les estorbaba el mausoleo para construir algo más que querían hacer, ¿no? Sabían exactamente, y de hecho se citan varias de las declaraciones que hace Al-Mahdi, que sabían exactamente lo que implicaba en términos culturales y religiosos la destrucción y era parte del objetivo que estaban haciendo para imponer cierta visión, como decíamos, de un grupo islámico radical. Del otro lado, creo que estamos en otro espacio de discusión. Aquí en realidad no me posicionaría desde un punto de vista jurídico, porque creo que estamos en otro marco completamente. Desde un punto de vista personal, pues sí, claramente como mujer reconozco que la forma de manifestarse en contra de la violencia de las mujeres muchas veces implica generar actos disruptivos y actos que llamen la atención a cuál es el nivel de gravedad que hemos vivido como mujeres en un país que no ha terminado de reconocer el daño que se está generando a una parte fundamental de nuestra población, ¿no? Entonces, esto ya es otra vez un comentario personal. Sé que hay muchos comentarios, o sé que hay muchas visiones contrapuestas y que hay muchas personas que nos estén escuchando, nos estén viendo, que puedan estar en desacuerdo. Creo que es parte de precisamente la discusión que debemos de tener como sociedad sobre cómo respondemos, pero yo sí soy fiel creyente y lo voy a sostener siempre. Los monumentos son parte de nuestra historia colectiva y son parte del día a día de nuestra evolución como sociedad y los monumentos a veces también se tienen que utilizar para demostrar algo que nos atenta o que está afectando a la comunidad en su conjunto y una vida siempre va a valer más que cualquier otra cosa. Que un graffiti, claro. La otra es algo un poco más complicado. O sea,
¿qué hay con aquellos intentos de imponer una cultura sobre de otra? Es decir, aquí el ejemplo que utilizan es, por ejemplo, en ciertas regiones, la imposición de la narcocultura. Pero pues no sería la única, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos donde, por ejemplo, no se permite la entrada de tiendas comerciales en ciertas zonas, ¿sí? Es decir, hubo una discusión hace muchos años si cerca de Teotihuacán se podía o no poner un Walmart, por ejemplo, o en algunas zonas de centros históricos no se permite que vaya un McDonald's o no, cosas de ese tipo. O Si la tienen que tener imposición de ciertas una... características, ¿no? El logo tiene que tener ciertas Así características, es. etcétera, etcétera. Entonces, la imposición de una cultura, particularmente el ejemplo que utilizan es el narco, sobre otro. A ver, ahí también creo que hay como distintas, hay que imaginar distintos escenarios porque puede ser muy relevante en esos matices, ¿no? El caso de Al-Mahdi es un caso importante de cierto grado de imposición cultural, ¿no? Y es más, ni siquiera era un tema necesariamente, como lo hemos visto en otras regiones, de ataque a grupos católicos, sino eran perspectivas del Islam. Eran formas de interpretación del Islam las que se estaban imponiendo, ¿no? Visiones más radicales frente a otras que podían permitir otro tipo de conductas. Pero aquí, otra vez, reitero, sí es una imposición forzada, una imposición a partir de la violencia y una imposición que tiene como vía o como estrategia la destrucción completa de la cultura, las creencias en las que está arraigado esa otra perspectiva o esa otra cultura que estás tratando de, sobre la que te estás tratando de imponer, ¿no? Creo que eso todo el mundo puede reconocer que es algo que atenta en contra en general de nuestro patrimonio cultural, como habíamos hablado, porque la diversidad cultural es algo que el derecho internacional valora e intenta impulsar. Hay muchísimas convenciones o muchísimos tratados internacionales, muchísimas decisiones que demuestran lo relevante que es la cultura y promover la tolerancia y promover el respeto entre la diversidad cultural para el avance y para la consolidación de una sociedad en donde realmente quepa todo el mundo, ¿no? Entonces, una cosa es la imposición por la fuerza a través de la destrucción de símbolos particularmente relevantes para esa cultura, para esa religión, para esa otra visión sobre la que me estoy tratando de imponer, que es el caso de Al-Mahdi, y es el caso que puede también estar sancionado por otros vías, pero también a través de otros crímenes internacionales, ¿no? La persecución, por ejemplo, como crimen de lesa humanidad, también tiene atrás una visión importante de cómo excluir al otro, que muchas veces lleva también a considerar excluir elementos que representen su identidad cultural. Entonces, por ahí vamos en un lado. Otra cosa puede ser déjenme distinguirlo de A esta ver, yo forma. quisiera dar Otro intermedio. un ejemplo de lo que estabas diciendo que me parece interesante, es la utilización política del patrimonio. Por ejemplo, el caso relevante reciente es en Turquía, el presidente Erdogan decidió convertir un museo, Hagia Sofía, que fue la primera gran iglesia, o la gran iglesia de Constantinopla, que después fue mezquita, que después fue museo, y lo regresa a ser mezquita en una lectura política más islámica del Estado turco. Entonces, ahí, pero Claro, vamos, no estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de relecturas históricas. de relecturas históricas, y estamos hablando en todo caso tal vez de cierta estrategia para influir en procesos culturales, históricos, sociales, pero creo que sí hay que hacer estas distinciones, ¿no? Una cosa es la imposición a través de la violencia y la imposición a través de la destrucción, porque no solamente es la violencia, sino la destrucción dirigida a aquello que representa y que puede ser una forma de arraigar esa cultura. Otra cosa es la influencia que se va generando, que constantemente la cultura se transforma y es un proceso permeable en donde se va retroalimentando de otras formas, de otras expresiones. Otra cosa, como decías, es la manipulación pública, la manipulación política, la manipulación incluso social que se puede hacer de ciertos símbolos relevantes a los que se les da una connotación. Y otra cosa que creo que es algo que tenemos que reconocer y aplaudir y que puede ser delicado, pero que tenemos que seguir avanzando de eso, que son los diálogos interculturales, ¿no? Reconocer cómo mi cultura puede
coexistir con la tuya, cómo nos respetamos, en dónde nos encontramos, en puntos de sinergia, en qué nos diferenciamos y desde ahí cómo vamos construyendo mejores escenarios. Pero eso hay veces que también dicen es que los diálogos interculturales son una forma escondida de imposición. Yo sigo creyendo en los diálogos interculturales, pero ciertamente también hay que reconocer las complejidades que implican. Pues sí, entonces habría que diferenciar entre los procesos propios de la cultura, porque sí hay una imposición cultural, es decir, la cultura narco es una cultura que se ha impuesto a través de la bala, pero vamos, es algo mucho más complejo y etéreo que la destrucción del patrimonio o la preservación de patrimonio. Sí, estaría. Pues Jimena, pues no sé si quieras agregar algo, yo te agradezco infinitamente esta charla. No, una plática muy rica. Siempre es muy rico platicar contigo, Jacobo. Y de verdad creo que es bien importante, con eso cerraría, reconocer que el cuidar, preservar y prevenir todos los daños que se puedan generar al patrimonio es algo absolutamente fundamental y que muchas veces con lo imperativo o la urgencia en la que vivimos como una sociedad tan convulsa, con tantos procesos complejos que se dan al mismo tiempo, parece que nos olvidamos de ese patrimonio, ¿no? La prevención y el cuidado del patrimonio no nada más es tenerlo ahí intocado, sino vivirlo, conservarlo, buscar que se vaya renovando, invertir en el cuidado del patrimonio, es algo que constantemente tenemos que promover como sociedad, incluso en estos momentos de crisis económica, crisis social, crisis de conflictos armados, crisis política. El patrimonio es algo que nos incumbe a todo mundo y que deberíamos de siempre poner como una de nuestras prioridades de hacia dónde se dirigen recursos, hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos, qué es lo que visibilizamos, ¿no? Decíamos, en México tenemos esta situación violenta, muy compleja de violencia, pero sin embargo no ha afectado tanto al patrimonio cultural. Yo todavía lo dudo. Yo creo que no sabemos exactamente hasta dónde puede ser la afectación del patrimonio, porque desafortunadamente otra vez es algo que olvidamos. Y es algo que no se documenta suficiente, que no estamos monitoreando y que sin duda deberíamos de empezar a preocuparnos muchísimo por qué se está destruyendo, porque, como decíamos, es prácticamente irrecuperable. Podemos generar símbolos alternativos, pero la recuperación de un patrimonio perdido es difícil, si no imposible de recuperar. Sí, pues mira, Jimena, creo que pusiste el dedo en la llaga y bueno, hay que invertir al patrimonio y esto tiene que ver y volvemos a lo que todos estos foros nos conduce a las políticas públicas. Tendría que haber una política pública de preservación, porque una forma de destrucción es el abandono. Nuestros archivos, sobre todo en el interior del país, están llenos de polillas y hongos. Y hay quien se ha ocupado, que da su vida para remediar esta situación y lucha contra las autoridades para que le permitan hacerlo, que es, por ejemplo, la Fundación HARP, Marisabel Grañén. Pero es una forma, el vandalismo también es una forma de destrucción, no necesariamente tiene que haber un conflicto armado, una guerra. Entonces creo que pusieron ustedes el dedo en la llaga, esto va a dar para más y lo vamos a hacer, se los prometo, de verdad que sí. Es una llamada de atención a nuestra conciencia, a la conciencia de las autoridades. Es lo único que tenemos en este momento bueno, lo único, es algo de lo más importante que tenemos, que nos identifica con nuestra historia, con nuestro ser, y que las pérdidas son irremediables. Entonces, bueno, pues seguimos. Muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias, Jimena. Gracias. Muchas gracias. Mañana tendremos otro foro que coordina Iván Ruiz, el cumpleañero del Instituto de Investigaciones Estéticas, que es construir voces e imágenes desde el exterminio. Ahí los esperamos mañana a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias y hasta mañana. Sean bienvenidos todos ustedes. Pasen buena jornada. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Cuídense.